Sigmund Freud, 1856 a 1939. Freud, un niño muy consentido, sufrió fobias y disturbios sexuales, y ya como adulto, con estas experiencias, se convirtió en el padre del psicoanálisis para ayudar a otras personas afligidas con problemas similares. La vida de Sigmund Freud estuvo marcada principalmente por dos acontecimientos muy significativos, uno familiar, al ser notoriamente el preferido de papá y mamá, y el otro histórico, relacionado con la Primera Guerra Mundial, durante su juventud y el inicio de la Segunda Guerra Mundial en su edad madura, cuando aumentó la persecución de los judíos. Freud, un hombre de mediana estatura y complexión regular, muy serio, casi podríamos decir extremadamente duro con los que le rodeaban y hasta con él mismo. Siempre estuvo aferrado a sus principios, a tal grado que, hasta cuando no tenía la razón, se las ingeniaba para justificarse y no dar su brazo a torcer. Trataba de ser ecuánime e incluso cuando fue líder de un movimiento revolucionario, lo hizo con discreción. Sufrió personalmente la discriminación y la pobreza por ser judío, pero nunca renegó de su origen, y aunque se consideró ateo, siempre luchó por conservar la fe en sí mismo. Sus relaciones humanas fluctuaban entre el amor y el odio. Tuvo grandes amigos íntimos, maravillosos en su momento, pero después de un tiempo reñía hasta separarse para siempre de ellos. Fue muy enfermizo y ya siendo adulto, padeció de tifoidea, ciática, viruela y terribles migrañas. A los 67 años se le declaró un cáncer en la mandíbula que le dificultaba comer, hablar y que lo obligó a someterse a 33 operaciones. Conozcamos su historia desde el origen. Nos encontramos en Freiberg, Moravia, región perteneciente al Imperio Austrohúngaro, hoy región central de la República Checa. Jacob, de 40 años, y Amélie, de 20, ambos judíos, reciben a su primogénito Sigmund con gran alegría, y desde ese instante deciden que este niño sería brillante, por lo que le prodigan todo tipo de atenciones, muy por encima de los otros hijos. Y tenían razón, sin duda era extraordinario, pero lleno de traumas, quizá causados por varios acontecimientos que se le presentaron durante su infancia. Al principio, como único hijo, el panorama era color de rosa, pues todas las atenciones eran para él. Sin embargo, cuando llega su primera hermana, las cosas cambiaron radicalmente. Resiente mucho que su mamá lo encargue a una nana, aunque pronto se encariña con ella. Jacob tenía dos hijos de su primer matrimonio, quienes tenía casi la misma edad de Amélie. Uno de ellos, Philip, acusa a la nana de ladrona y provoca que la metan a la cárcel. Sigmund sufre esta separación intensamente, hasta llegar a pensar que Philip y su mamá engendraron a la nueva bebé y le suplica a este, en repetidas ocasiones, que no embarace a su madre nunca más. En otra ocasión, durante su primer viaje en tren, le impacta sobremanera ver que unos tanques de gas ardían e imagina que eran almas que se quemaban en el infierno. Desde entonces sufrió de fobia por los viajes en tren. Debido a una crisis económica y a conflictos antisemitas, la familia Freud se muda a un barrio judío en Viena, donde tienen 6 hijos más. Sigmund sentía hacia su padre una mezcla de desprecio, rencor, compasión y simpatía. Siempre le pareció que su padre no enfrentaba con valentía la discriminación que padecían por ser judíos. Y por otro lado, notaban que sus ingresos no cubrían las necesidades económicas de la familia. Sin embargo, de cierta manera, este le abrió otros horizontes, como cuando le regaló una Biblia para que ampliara su criterio, o cuando le apoyó en sus estudios profesionales guiándolo para que escogiera su profesión, eventos que influyeron en él para siempre. Durante 7 años, Sigmund ocupó el primer lugar de la clase. Su deseo de sobresalir lo convirtió en un estudiante dedicado y brillante, quien domina en pocos años el griego, el latín, el hebreo, el francés y el inglés, además del alemán, su idioma nativo. A los 8 años ya era lector asiduo de Shakespeare. Sus padres continúan apoyándolo porque ambicionan para él un futuro prometedor. Así que en su casa es el único que tiene una habitación propia y desayuna siempre apartado de los demás. Cuidan ante todo el silencio y la tranquilidad para que el privilegiado pueda concentrarse en sus estudios. Inclusive se deshacen del piano de Anna, porque a Sigmund le exasperaba la música. Al llegar a la edad universitaria, encuentra que por ser de origen judío y por la discriminación existente, solo puede escoger entre un número limitado de carreras. Influenciado por los escritores de Darwin, El origen de las especies, y de Goethe, Oda a la naturaleza, se decide por la medicina, con especialidad en neurología anatómica clínica.
Asimismo, tiene la oportunidad de acercarse de manera seria al estudio de la filosofía. Apasionado por la investigación, se vuelve un especialista en la anatomía del cerebro y comienza a dedicarse al estudio de las enfermedades nerviosas. Se le otorga una pensión para realizar estudios en París, al lado del investigador francés Charcot, especializado en ese tipo de enfermedades, y con él aprende la técnica de la hipnosis en el tratamiento de pacientes histéricos. Después, sustituye la hipnosis por la asociación libre de ideas por parte del paciente e inicia la terapia del psicoanálisis, en donde el psicólogo pronuncia una frase o presenta un dibujo abstracto como manchas de tinta y el paciente tiene que responder instantáneamente. De estas respuestas, el doctor infiere su diagnóstico. De regreso a Viena, Freud se establece como médico privado, favorito entre las damas de alta sociedad, gozando así por el momento de un buen ingreso económico, gracias a las consultas que impartía, situación que por fin le permite casarse. Marta, su prometida por 4 años, fue la compañera fiel y tolerante por el resto de su vida. Desde el principio, Sigmund estableció con marcado rigor las reglas a seguir, lo que ella debía o no debía hacer, y cumplió escrupulosamente con un ritual cotidiano por más de 50 años. Él cuidaba de sus hijos a distancia y durante sus 12 horas de trabajo, fumando 20 puros en el Inter, cada día hacía exactamente lo mismo, a excepción de cuando a los 66 años de edad decidió que podía tomar una taza de café que no estaba dentro de su rutina. Continuó con su adicción a la cocaína, que adoptó a raíz de sus estudios de las propiedades anestésicas que ésta tenía, y peor aún, también solía recetarla en grandes dosis a sus pacientes. Freud dio a la sexualidad una dimensión mayúscula. Decía que las experiencias sexuales vividas, los hechos y las imágenes relacionadas con el sexo pueden desencadenar una condición enferma cuya memoria queda oculta para el individuo. Recomendaba fácilmente a sus pacientes mujeres que se hicieran la histerectomía, porque se creía que la histeria era una enfermedad exclusiva del sexo femenino, causada por su aparato reproductivo. Pero cuando probó que también los hombres la sufrían, la sociedad de médicos se enfureció y le cerró las puertas del laboratorio de anatomía cerebral. A partir de entonces ya no pudo dar más conferencias y decidió romper relaciones con los médicos. Trabajó arduamente con diferentes pacientes, las acostaba en un diván para que hablaran y aunque parecía que el médico estaba ausente, su oído era voraz para aprovechar cada palabra que pronunciaban, haciendo extensos apuntes. ¡Qué desesperación! Esta gente no participa como yo la requiero. Necesito de alguien especial y quién mejor que yo mismo, concluyó. Inicia su autoanálisis con su teoría de la seducción y sus fantasías. Penetra a través de los más recónditos lugares de la psique para traer precisamente a la boca lo indecible, lo impronunciable, lo oscuro, el conjunto de hechos que han provocado en una persona una condición enferma. El inconsciente freudiano es una especie de conciencia que parte desde un origen, lo reprimido, lo que no podemos hacer consciente. Durante su análisis se dio cuenta que él mismo tenía el complejo de Edipo, deseo sexual por la madre, y de inmediato declaró que este complejo tenía validez universal. Ahora Freud decide abandonar el hipnotismo. Sus inquietudes estaban del lado del origen de los olvidos. Estaba aislado con apuros económicos, ya que la comunidad médica mostraba una indiferencia atroz a su trabajo. Además se sentía enfermo. Él mismo se detectó una disfunción neurológica, con tendencia a la neurastenia. En estos años, el tenaz Freud había comenzado a hacer su autoanálisis y para ello utilizaba sus sueños como herramienta fundamental, pues afirmaba que estos son relaciones de deseos reprimidos y así, en el sueño, se le anuncia el cáncer que en realidad padeció. Se había empeñado en demostrar que los sueños eran la representación de deseos ocultos y que tenían un fuerte contenido de regresión a la infancia. Con los maltratos en la infancia de la gente, Freud justificó su violento y anormal comportamiento, presentado hasta décadas después. Esta teoría se usa hoy en día como argumento mitigante en algunos procesos criminales. En 1905, Sigmund Freud por fin logra que la sociedad psicológica lo acepte y se reúna en su casa. Un año después, cuando el grupo contaba con 17 miembros, se formó la Sociedad Psicoanalítica de Viena.
Ese mismo año, un grupo de médicos suizos, entre ellos su gran amigo Jung, se ven muy interesados en el psicoanálisis. Le siguen otros, y así sucesivamente hasta que esta técnica adquiere reconocimiento internacional. Muchos miembros quieren sobresalir, inventando nuevas teorías, pues lo que hay por investigar en este terreno casi virgen, recién trabajado por Freud, es muy extenso. La entrega del Premio Goethe de Literatura, por sus magníficos y valiosos escritos, le dio nuevos bríos, además de suficiente dinero para poder ayudar a algunos amigos porque fue austero, pero nunca tacaño. En 1933 se desata una terrible situación en Alemania tras la elección de Hitler como canciller. Una vez más se presenta una oleada antisemita y comienzan a abrirse los campos de concentración. Se acaba la libertad de expresión y en Berlín se queman los libros de Freud, porque la Alemania nazi está abiertamente en contra del psicoanálisis. Pero él ya no estaba solo. Entre sus amistades había gente de tan alta alcurnia como la princesa Marie Bonaparte, consorte del príncipe de Grecia. Ella fue su paciente y a partir de entonces desarrollaron una amistad sincera que mucho le valdría a Freud, porque Marie movió sus influencias e incluso pagó para rescatarlo de los nazis y conseguir que lo enviaran junto con su familia a Inglaterra. Para Freud, este viaje es de mucho placer y satisfacción, ya que al pasar por París le dan una gran acogida y al llegar a Londres recibe también innumerables muestras de afecto y admiración. A pesar de que su salud está muy quebrantada, después de unos cuantos días de haber llegado a Londres, retoma su trabajo y concluye Moisés y la religión monoteísta. Luego continúa con esquemas de psicoanálisis y emprende algunas lecciones elementales de psicoanálisis, pero ambas obras quedan inconclusas. La estancia en Londres le resulta sumamente agradable. Desde entonces siente una atracción especial hacia el país, en donde ya anciano y enfermo habría de refugiarse luego de abandonar Viena. En 1939, recién empezada la Segunda Guerra Mundial, Sigmund Freud muere a causa del cáncer de mandíbula que sufría.